Vamos a explicar en un ratito qué está pasando con las nuevas medidas económicas que acaba de tomar el Banco Central. Hay mucha preocupación por mantener el dólar calmo, tranquilo, en abril a cualquier costo, porque la prioridad absoluta para el gobierno es mantener el dólar calmo. Ha habido muchas versiones, muchos rumores, en general malintencionados respecto a qué puede pasar con los depósitos, los plazos fijos, versiones totalmente infundadas de un supuesto corralito. Es decir, las redes sociales estallando con todo tipo de versiones malintencionadas en un contexto muy delicado desde el punto de vista económico. Pero hoy te vamos a explicar efectivamente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los datos. En un ratito va a estar acá también Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central, para tratar de desmenuzar cuáles son las variables principales, el dólar, la tasa de interés, la inflación, qué está pasando y qué puede suceder en los próximos días en abril. Un mes en el cual el gobierno se juega, si se quiere, la estabilidad del escenario electoral. En el gobierno están convencidos de que hay que jugar a fondo. Cuando el presidente dijo la semana pasada hay que aguantar, más allá de la situación social muy complicada, estaba pensando fundamentalmente en términos de aguantar hasta mediados de abril, aguantar con el dólar hasta que lleguen los dólares de la soja, hasta que lleguen los dólares también del Fondo Monetario Internacional, que tendrían que empezar a llegar a mediados de este mes, a más tardar esta semana, la próxima, los dólares de la soja. El gobierno está convencido de que no hay otra forma de llegar a la elección con alguna chance electoral para la reelección de Macri que atacando la posibilidad de que haya más corridas al dólar o que el dólar pueda pegar un nuevo salto. A ver, esto está planteando, fíjense, un círculo vicioso, una trampa en la cual se encuentra inmerso el gobierno nacional, ¿no? Y el propio presidente Macri, que ahora vamos a ver, acaba de decir que hay que sacarse de encima la inflación, que todo lo que está haciendo el gobierno apunta a disminuir, bajar la inflación en algún momento, que es el problema principal de la economía argentina. Pero sin duda el presidente está ingresando de lleno al escenario electoral con este círculo vicioso. Ahora vamos a explicarlo. Les va a explicar Pignanelli también qué son estas nuevas medidas del Banco Central. Pero fíjense, ¿no? La inflación muy elevada que hemos visto enero, febrero, marzo y también alrededor del 4% en abril, genera las tensiones sobre el dólar, que hemos visto con toda la fuerza el mes pasado, en marzo, ¿no? Cuando el dólar subió en un mes 10%. Esto lo que provoca es que permanentemente el gobierno y el Banco Central en particular esté tratando de frenar el dólar y frenar la inflación subiendo la tasa de interés. Hoy hay una nueva medida del Banco Central que le garantiza a los bancos 62% de tasa de interés en lo que pagan las LELIQs, que son los bonos que el Banco Central le entrega a los bancos públicos y privados. ¿Para qué? Para que a su vez los bancos suban fuertemente las tasas de interés que le pagan a los depositantes o a los ahorristas en plazo fijo, porque teme el gobierno que si afloja un poquito la tasa de interés puede haber una corrida mayor al dólar, esta vez por parte de los que tienen depósitos en plazo fijo. Después vamos a ver quiénes pueden correr al dólar y es hoy el mayor temor del gobierno. Ahora, la suba de la tasa de interés golpea sobre la economía real, la tasa de interés que hoy está de nuevo en 68%, la de referencia del Banco Central, dispara todas las tasas de interés activas de los préstamos de la economía, desde los descubiertos de cuenta corriente, que hay pymes que tienen que pagar 100%, 80% de descubierto de cuenta corriente, las tasas de interés para financiarse con tarjeta de crédito, préstamos personales. Bueno, golpea la suba de tasa de interés para tratar de frenar el dólar y la inflación en la economía real, enfría la economía real que el gobierno esperaba ya en estos meses que estuviera en franca recuperación. A su vez, eso, la situación de que se prolonga la recesión, de que no hay noticias concretas de un repunte del consumo o de la inversión, del nivel de actividad, golpea
a Mauricio Macri en las encuestas. No solamente la suba del dólar o la inflación es lo que está haciendo caer la intención de voto o la aprobación de la gestión del gobierno, sino también la recesión. Ahora, al ser golpeado cada vez más Macri en las encuestas, se eleva la incertidumbre económica, y eso obliga al gobierno nuevamente a tomar permanentemente medidas subiendo la tasa de interés para tratar de sujetar al dólar. Bueno, y así sigue el círculo vicioso. Este es el círculo vicioso en el cual está hoy la economía de Macri. ¿Y por qué, en parte, el gobierno, que reconoce que este círculo vicioso está funcionando, no es muy difícil darse cuenta de esto, por qué sigue apostando como única posibilidad a que no le corran al dólar, que no haya como única prioridad un nuevo salto del dólar? Porque fíjense, las combinaciones de lo que puede pasar en los próximos meses en la economía y las chances electorales del presidente Mauricio Macri. Esto es algo muy interesante que hizo la consultora Macroview, que evalúa las distintas combinaciones que puede haber de inflación y dólar en los próximos meses con la chance o la posibilidad de ser reelecto por parte de Mauricio Macri. Fíjense, este es el escenario que el gobierno quiere frenar porque sabe que ahí no hay duda de que pierde la elección, que es el escenario en el cual hay una nueva espiral dólar-inflación, la inflación se acelera todavía más porque se dispara el dólar, la economía obviamente en ese escenario no repunta, se prolonga la recesión porque la inflación le gana a los salarios, eso se profundiza en la caída del consumo por la caída del salario real. En este escenario están convencidos en el gobierno que no hay nada que discutir, pierden desde el vamos. Es decir, que si se les llega a escapar nuevamente el dólar y eso vuelve a acelerar la inflación, hay una derrota ya descontada en los próximos meses para el presidente Macri. Es el escenario que el gobierno trata de evitar, la espiral dólar-inflación, recesión económica, derrota asegurada para Macri. No hay acá ningún tipo de repunte posible de la economía. El segundo escenario, que es el escenario que algunos temen, es el escenario en el cual el gobierno logra controlar el dólar, es decir, evita que efectivamente el dólar se vuelva a disparar o que la inflación ya se espiralice con el dólar, pero la inflación no baja del 3% mensual. Recuerden que este ha sido el promedio de inflación desde enero, 3% en enero, 3,8% en febrero, tal vez 4% en marzo, tal vez 3,5%, 4% en abril. Si la inflación no baja del 3% mensual y el dólar acompaña, sin un salto, pero el dólar acompaña la inflación, bueno, la economía no repunta. Es imposible que la economía repunte con 3% de inflación, 4% de inflación todos los meses y el dólar, para no quedarse atrasado, yendo permanentemente a ese nivel todos los meses. Y esto también marca una derrota de Macri en las elecciones. Y fíjense que estamos hablando de cómo las encuestas ya están repercutiendo en la incertidumbre y las posibilidades de que la economía repunte o no. O sea que esto también es descontado. Y si se está en este escenario, que es un escenario que nadie descarta hoy, también el gobierno tendría sellado su destino en las próximas elecciones. Es muy poco probable que la economía pueda repuntar si vos no bajás la inflación del 3% mensual. Porque no hay posibilidad de que los salarios se recuperen frente a la inflación. Si no se recupera el salario real, no se recupera el consumo, no repunta la economía. El tercer escenario, que es el que apuesta el gobierno, es el escenario de estabilidad cambiaria. Es decir, lo que están apostando todos los cañones ahora el gobierno es ver si logran frenar al dólar, la inflación baja por debajo del 2% y en ese escenario espera el gobierno, si logran frenar, insisto, el dólar, prioridad absoluta, con estas medidas que ha tomado el Banco Central, más el ingreso de dólares de la soja y del FMI ya hacia mediados de abril, el gobierno cree que tiene un final abierto, porque no está muy esperanzado de que la economía pueda repuntar. Si vos estás con todo prendido con alfileres, frenando al dólar como podés, esperando los dólares de la soja, esperando los dólares del FMI y viendo si a partir de mayo se desacelera la inflación por debajo
del 2%. Esto plantea final abierto, es decir, el gobierno cree que con este escenario, a lo cual están apostando hoy fuertemente, tienen alguna chance de ganar. Es decir, no está sellado el destino de Mauricio Macri, derrota, si no hay alguna chance de ganar. Y obviamente en el gobierno consideran que si en este escenario donde lográs estabilizar el dólar, la inflación a su vez se desacelera por debajo del 2%, hay una recuperación hacia mediados de año, hacia agosto, del consumo y la economía empieza a reactivarse, bueno, creen que eso les garantizaría un triunfo electoral. Pero atención, porque lo que se está discutiendo por estas horas es cómo hace el gobierno para salir de estos dos escenarios, es decir, del escenario en el cual se te espiraliza el dólar y la inflación, que sería el peor escenario posible, un escenario de crisis como la del año pasado, un escenario muy dramático, o de este escenario, que cree el gobierno que es el escenario hoy más peligroso, que no te vuelve a saltar el dólar, pero no lográs bajar la inflación del 3% mensual, eso te genera que la recesión se prolonga, que el dólar tiene que ir acompañando esa inflación, porque si no queda atrasado y te expones a una corrida cambiaria en cualquier momento. Y en ese escenario que la economía no repunta con alta inflación y con la tensión cambiaria permanente, igualmente Macri pierde. Se empieza a descontar en los próximos meses que no tiene chance el plan Macri como candidato presidencial. Ahí estará la discusión si sacan de la galera la posibilidad de Vidal o un plan B corta, Vidal candidata a presidente, pero un escenario muy difícil. Lo que está discutiendo en este momento el gobierno es si se logra meter en este casillero, si se logra meter en el casillero del final abierto, en el cual el gobierno tiene alguna chance efectivamente de ser reelecto, y para eso es fundamental estabilidad cambiaria, inflación bajando de los niveles actuales a menos del 2% y mantener abierta la chance de alguna recuperación económica, sobre todo para la segunda parte del año. Esta es la apuesta hoy, salir de los escenarios de derrota segura, disparada cambiaria o contención del dólar, pero con altísima inflación. Eso es sellar el destino de la posibilidad, al menos en términos económicos, de la reelección. Final abierto si logran saltar a ese casillero.